ti. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Vamos a vivir este momento agradeciendo al Señor todos sus beneficios, todo lo que nos concede. El aprender a vivir del sufrimiento, del dolor, elevándolo, no quedándonos en ello. No somos masoquistas, pero elevamos el dolor y el sufrimiento cuando lo volvemos sacrificio, porque le damos un sentido, una orientación trascendente. Por eso es importante ubicar ese momento, ese estado, para que nosotros mismos nos elevemos de nuestra circunstancia, maduremos y crezcamos hacia Dios. Vamos a ofrecer esta celebración por los médicos. Sabemos que ellos han estado ya mucho tiempo metidos en las clínicas, los hospitales, tratando de conservar la salud de las personas, pero también sabemos que no todo el mundo colabora y se les ha dejado una gran carga a ellos. Tenemos el cuarto lugar en el mundo de fallecimientos y al mismo tiempo también de médicos que no debieron haber muerto, pero que han muerto. Somos siempre de los primeros lugares no honrosos. Pidamos por todos ellos. Pidamos también por quienes atienden a los enfermos, quienes los cuidan, quienes caminan con ellos, quienes les proveen, por aquellas personas que de algún modo u otro están atentas a las necesidades de quien ahora están sufriendo. Ha habido una gran crisis en las familias donde ha habido enfermos y es necesario pues que su economía también mejore, pero hay personas que les han estado ayudando, que les están sosteniendo. Pidamos por todos ellos. Pidamos por los enfermos mismos para que sean capaces de soportar la situación en la que se encuentren y pronto vean su salud restablecida. Y si no fuera así, que estén preparados para encontrarse también con su Creador. Pidamos por la familia, pidamos por las mujeres que han quedado embarazadas, para que si han caído en la tentación del aborto, muy elegantemente dicho, pero que no oculta la verdad, la interrupción legal del embarazo, sin embargo sabemos que es un asesinato, que es muerte, y que pues ojalá esto que nos ha sucedido en esta semana lleve a el mayor número de personas a hacer conciencia de la importancia de ordenar nuestras pasiones, fundamentalmente. Así evitaríamos que haya esos decesos. Y no es que importe menos la mujer es tan importante, es muy valiosa, muy amada por Dios, y por eso la hizo más perfecta incluso que el hombre, que el varón, perdón. Y si Dios da la vida, a través de la mujer se da la vida, participando el varón, por supuesto. Que haya más responsabilidad en esos temas y que, así como se habla del número de muertos
por COVID o por otras situaciones, accidentes, guerras, sismos, huracanes, pues también se hable de cuántos han muerto en el vientre de la mujer y cuántas mujeres aún asistidas también han muerto o quedado ya estériles, producto de la misma intervención. Que se diga la verdad en todos los casos, que no se oculte y que la gente empiece a hacer más conciencia de este tema, que solo Dios es el único que da la vida y es el único que sabe cuándo la quita. No juguemos a ser Dios. Y pidamos también por los que ya murieron, por los que han muerto durante el tiempo de pandemia, los que han muerto por la pandemia o por otras razones, por los que hoy murieron, por los que hoy morirán. Y pidamos por el eterno descanso de Fernando Jaspeado García a los 7 meses, Alfonso Romero Rincón a los 2 meses, Horacio Alberto Muñoz Arroyo, Rafael Hernández García, y particularmente pidamos por el eterno descanso de Concepción Bernal García, que hoy estará también ya siendo depositado su cuerpo, pero su alma ya fue entregada ayer, y es por la que pedimos realmente. Para que hagamos dignamente este momento, arrepentidos de nuestros pecados, decimos: tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso no endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y he evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo. Sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, 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 aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas como Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hay en la forma de entender el estudio de Cristo, sobre Cristo, particularmente dos formas: el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Sin embargo, a lo largo también de la historia, muchos se han ocupado más del Cristo de la historia, el Cristo histórico, y abandonado el Cristo de la fe. Es el mismo, no hay dos, es uno solo. Pero el Cristo de la historia es del que se tienen datos de su existencia, porque había también quienes decían que era mito, que habían escrito eso nada más unos hombres, que ellos lo inventaron todo, etc. Hay datos que comprueban que Jesús existió aquí en la tierra. Datos que tienen que ver con esa maraña de relaciones con otros personajes de los cuales también se tienen datos. Con el tiempo se fue comprendiendo básicamente al Cristo de la historia como un hombre común. Un hombre común que vino a mover las conciencias de muchos, las formas de pensar, las formas de hacer, totalmente diferentes a otras poblaciones, otras formas de pensar. Y así se ha llegado hasta nuestro tiempo, considerando a Jesús como un hombre histórico. El mismo Islam lo tiene también en cuenta, pero no lo aceptan propiamente como hijo de Dios, sino como el gran profeta, un gran profeta. Para otros es un revolucionario. Incluso hay quienes desde los círculos políticos lo manejan como ese revolucionario que solo pensó en los pobres y que todo lo hacía por los pobres, etc. Deformando totalmente al Cristo de la fe. El Cristo de la fe le da sentido al Cristo de la historia. Ya hemos dicho que es el mismo, pero Jesús nos dijo también: el que crea en mí tendrá vida eterna. La vida eterna es la de Dios, no es la del hombre histórico. Nosotros somos históricos, estamos de un tiempo a otro y nos morimos. Unos apenas ni fueron concebidos, pero fueron concebidos y no pasó ya un momento, un segundo, unas 2, 3 semanas, 12 semanas y ya les quitaron la historia. Nosotros hemos prolongado nuestra historia personal, estamos aquí.
y a eso le llamamos vida. Pues somos historia. Y en nuestra historia interpretamos también a nuestra manera y como a cada quien le ajusta una misma realidad. Asimismo, a Jesucristo lo hemos sometido a nuestros parámetros de pensamiento. Y entonces, cada quien se hace un Cristo a su conveniencia. Yo les he puesto el ejemplo del café, ¿se acuerdan? La esencia del café dijimos que es la cafeína. Pero cuando le quitan la cafeína al café, entonces ya no es café. Es sabor, olor, apariencia, les puede gustar más, tal vez no les quite el sueño, quién sabe. Pero lo cierto es que ya no es café. Pues quienes han intentado quitarle al Cristo de la historia, al Cristo de la fe, le han quitado la esencia. Recuerdo, por ejemplo, un caso donde un padre de familia deja a su mujer y a sus hijos ya con estudios avanzados, secundaria, preparatoria, para continuar con el siguiente ciclo, y se va con los que se hacen llamar cristianos. La esposa va y le dice al pastor lo que ha hecho este hombre. Y de hecho, el marido ya estaba con otra y se iba a casar en su secta. La respuesta del pastor fue: una vez que alguien hace conversión, tiene que dejar todo su pasado. ¿Sí se dan cuenta? Sí, ya hice mi conversión, pero mi conversión implica también responsabilizarme de mi pasado para no repetir los mismos errores. En ese caso, por ejemplo, aquel hombre debió haberse hecho cargo de sus hijos, aunque ya no estuviera con su mujer. Pero así simplemente por decreto, como muchos dicen hoy también, dejar todo el pasado y olvidarlo es la peor de las negaciones que alguien puede hacer de sí mismo. Porque al final también somos ese pasado que se está actualizando constantemente, pero ahí está el valor de cada uno para asumir su realidad, hacerse cargo de sus errores, de sus pasiones y sacar adelante cualquier situación, cualquier decisión que hayamos tomado. A eso nos lleva el Cristo de la fe, a no abandonar el pasado, a asumir el presente. Y si en el presente hay dolor, hay sufrimiento, tenemos que asumirlo. Ahí está la otra secta que, no entendiendo el valor del dolor y del sufrimiento, ¿qué dice? Es una secta, pero es una empresa que se aprovecha del dolor de la gente y les dice: para de sufrir. ¿Se han escuchado eso, verdad? Esa también es una negación al hombre mismo. La realidad del hombre es todo lo que es, y en él hay también dolor, pero también hay alegría. Hay momentos que son muy amables, muy tiernos. Pero bien es cierto que aquel que asume su circunstancia con responsabilidad, así sea el dolor, lo asume como sufrimiento, pero le da sentido de trascendencia, por lo tanto lo convierte en sacrificio, ese hombre está madurando, está creciendo y se está identificando cada vez más con Dios. Por eso es imagen y semejanza. La semejanza no está terminada, no somos ya perfectos, pero en la medida en que vamos superando nuestros errores, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nos vamos perfeccionando. ¿Cómo aprende a caminar el niño? Cayéndose. Y la mamá que corre para que no le duela el golpe y lo amortigua, lo está haciendo un inútil. ¿Y cuántas mamás hay así? Sobreprotectoras.
Tenemos que aprender a incorporar. No es que tengamos que buscar el sufrimiento, el dolor. No somos masoquistas. No lo tenemos que buscar. Si aquella chica le tiene miedo a la maternidad, pues que tenga cuidados. ¿Me explico? No hace falta que diga más. Evitar el embarazo. No suspender el embarazo, es totalmente distinto. Eso implicará entonces mayor orden en su propia vida, más responsabilidad. No se trata de decir quién es más importante o menos importante. Se trata de valorar la vida. La mujer que ya está viva, pero también y con independencia el bebé que ya está dentro del vientre. Es un tema, sí, muy delicado, pero la iglesia jamás va a dejar de hablar de eso. Ya sé que hay mujeres reaccionarias incluso, y no solamente mujeres, varones también, que la han tomado contra la iglesia y que entran y saquean, vandalizan, que pintarrajean a personas que están defendiendo la vida, que las golpean. Pues no que mucha libertad de expresión. Nos damos cuenta que todo eso es mentira. Solo se habla de lo que conviene. Y esto lo estoy ubicando en esta otra idea, cuando Jesús les explica a sus apóstoles y discípulos lo que le viene. Será rechazado, sufrirá mucho, padecerá, morirá, pero resucitará al tercer día. Ese es el sendero que Jesús nos muestra. Hay dolor, hay sufrimiento, pero hay una justificación, y la justificación es la vida del mismo hombre. Y si para eso Jesús tenía que dar su vida, lo hizo. El Padre no quería que muriera en esas condiciones, pero Jesús sabía en qué se estaba metiendo, pero jamás negó su responsabilidad. Continuó y nos enseña a nosotros también a lo mismo, a ser responsables con nuestra vida en cada circunstancia. No andar inventando cosas, ni dolores, ni sufrimientos. Ya la vida de por sí nos presenta sus momentos difíciles. Pero tenemos que aprender a vivir. Ya lo hemos dicho otras veces, el que sabe vivir, sabrá morir. Pero el que no sabe vivir, por supuesto que le da miedo morir. Y el dolor. Debemos hacernos responsables de nuestra realidad, de nuestra vida. Asumir. Y entonces nuestra perfección será cada vez mayor en Dios. Cuando Pedro intentó persuadir al maestro de que no lo va a permitir, no, a ti no te va a pasar eso, no lo voy a permitir, tú no, tal. ¿Qué le dijo Jesús? Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y lo está diciendo a todos. Sí lo dijo Pedro, pero después Jesús se voltea para que los demás también lo oigan. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por esta razón termina diciendo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Y lo que vemos en nuestra sociedad es que no nos atrevemos a ninguna renuncia. Al contrario, nos posesionamos tanto de nosotros mismos, o creemos hacerlo, que por eso nos asustan tanto los temas de trascendencia. Oye, ¿ya hiciste tu testamento? Uy, no, toco madera, por ejemplo. ¿Sí se acuerdan, no? Hay miedo a lo que de por sí va a pasar. Y dejan tantos problemas después a sus descendientes, porque no tomaron las opciones adecuadas en el momento que correspondía. No asumieron, no se negaron. Es necesario entonces la negación a sí mismos, bajarnos de nuestro pedestal, creernos superiores. Si no lo hacemos aquí arriba para que nos puedan escuchar, pero no por superioridad. Eso se entendió de una manera distinta en otro tiempo, pero hoy comprendemos que tenemos la misma dignidad, ni hay más ni hay menos.
Si entre varones y mujeres que tanto pelean las feministas, su igualdad, ¿por qué no pelear entonces también la igualdad entre los que no han nacido y los que ya nacieron? ¿Por qué pelear tanto por la dignidad de la mujer, lo cual está bien, y no pelear por la dignidad de la que está en el vientre de la madre, que también es mujer, si le tocó ser mujer? En fin, es necesario entonces negar nuestras suposiciones, nuestras verdades a medias y encontrar la verdad auténticamente. Dijo Jesús: yo soy camino, verdad y vida. Fíjense, va ligado. Camino. Él nos conduce hacia el hombre verdadero. Es verdad, no miente. Y quien conoce la verdad se acerca a la vida eterna. El que crea en mí tendrá. Es lo que está ofreciendo Él. Entonces, no cometamos el error de creernos jueces y verdugos. No es nuestra tarea. No somos Dios. Somos su imagen para hacer lo mejor posible cada quien con su inteligencia, su voluntad y su libertad. Que el uso de la inteligencia y la voluntad puestas en libertad nos darán la vida eterna, porque seremos cada vez más semejantes a Dios. Así sea. Pónganse en pie, por favor. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos obligamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigan sentados, por favor. Hay varios lugares aquí dispuestos. Si quisieran pasar, aquí hay bancas vacías. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso,
con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Juan Manuel, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo signifiquen un saludo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por favor, hagan 3 filas. El más inocente, a ti el omnipotente, a ti mi Rey y mi Dios, Señor y Salvador, te crucificaron. Tus manos y pies claros, tú lo aceptabas, mas no te bastó por morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía,
los que siguen la Eucaristía a través de los medios, repetimos esta oración para hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer también este responso por el eterno descanso de Concepción Bernal García. Brille, Señor, para ella la luz perpetua y viva siempre en compañía de tus santos, ya que eres misericordioso. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Y viva siempre en compañía de tus santos, ya que eres misericordioso. Alégrate, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestra hermana Concepción sea conducida al banquete eterno del reino de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Solamente informarles que Israel Martínez Aguilar y Alba Luz Almaraz Fernández desean contraer matrimonio el día 13 de noviembre de este año en la parroquia de la Señora de Loreto en Tultepec. Ella es de aquí, de esta comunidad. Si alguien conoce algún elemento que indique que no puede contraer matrimonio, favor de pasar a la oficina. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con las buenas obras. Queden y vayan en paz. Que tengan todos muy buen domingo, buen inicio de semana. Gracias, Señor. Y síganse cuidando. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, los más sensibles.